Tenemos a Víctor Stevens y a Rosa Volpichela. Entonces, vamos a comenzar esta sesión de Entre Discípulos para conocer las vivencias del discipulado. Entonces, comencemos, tal vez, bueno, aquí vemos a Víctor. Buenas tardes, Víctor. Si quieres, por favor, Víctor, hagamos al principio una presentación y contemos cómo nos fuimos acercando al maestro, cómo fue este acercamiento con el maestro. Entonces, primero Víctor y luego Rosa puede intervenir con esa introducción y cómo se inició de la mano del maestro. No te escuchamos, Víctor. Estás en mute. Ok, ahora sí me escucha, ¿verdad? ¿Aló? Perfectamente. Perfecto. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Ok, excelente. Namaste, buenas tardes. Un Namo Guru Shanishati Ananda Namo. Blanca, gracias por la presentación. Comenzaré diciendo que hace 4 años aproximadamente, mi hija pues me llevó a donde estaba el maestro, en el bosque, allá por la Avenida Libertador. Y previamente a esa primera vez que yo acudí y conocí al maestro, mi hija me venía hablando, haciéndome mención de algunas cosas y me decía, mira, ¿cuándo quieres ir? Y yo le decía, bueno, sí, en cualquier momento, está bien, yo voy. Y un día me dijo, bueno, tú siempre dices eso, pero yo no veo que vas. Bueno, pongamos día, pues. Entonces me señaló de una actividad entre conversaciones y acudí en esa oportunidad. Creo que el maestro estaba dando, el tema era karma y otra cosa. No era solo por karma, era algo y karma. No recuerdo lo otro. Y acudí y el maestro comenzó a hablar y me quedé asombrado porque en cuestión de minutos entendí por primera vez lo que era la reencarnación. Yo había escuchado mucho, estuve muchos años en el ambiente del yoga y había mucha gente allí que les gustaba el hinduismo y hablaban del señor Krishna y el señor Shiva, y habían actividades donde ponían los mantras, hacíamos meditaciones, muy esporádicas, pero siempre habían algunas actividades que comenzaban con algún tipo de meditaciones. Y había mucha gente allí que se desenvolvía en eso, eran vegetarianos y todo esto, y siempre estaban, no, porque cuando yo reencarne en mi próxima vida, y hablaban, y yo le decía, mira, yo no creo en eso, porque, o sea, ni creo ni no creo, no entiendo eso. Lo que pasa es que yo no entiendo eso que ustedes me explican de reencarnación. Y siempre hablábamos de esos temas, y el maestro en una cuestión de unos minutos me hizo entenderlo, pero así lo agarré como que lo entendí perfectamente y no tuve ninguna duda. Luego empecé a asistir a actividades, iba los sábados a, a las meditaciones, empecé a acudir frecuentemente, hasta que un día fui invitado a Evolución Consciente. Y también allí comencé a ir a Evolución Consciente todos los sábados. Luego fuimos invitados a, una, a un retiro espiritual que era en Los Teques. Bueno, el primero no fue en Los Teques, el primero fue por los lados de la Trinidad, y el segundo retiro fue en Los Teques. Esto eran unos 3 días, algo así, más o menos. Y bueno, ahí interactuamos mucho con el maestro y realmente pues empecé a sentir todo aquello, bueno, lo que sentimos los discípulos,
algo que estamos con alguien que simplemente nos llega de una manera muy diferente a como nos puede llegar cualquier otra persona. Nos llega desde un punto de vista que es muy difícil de explicar. No es de la mente, sin duda alguna. Bueno, después de eso, todavía no era discípulo, pero me decían, mire, ¿qué estás esperando? Y yo no decía nada. Hice la, ¿cómo se llama? Lo hice con la fuente. ¿Cómo se llama? Disculpa, si me ayuda. Alineación con las fuentes. Ajá. Lo hice y bueno, de verdad que allí sentí más fuerte Namaste, todavía. buenas tardes. Saludos, Víctor. Alineación con la fuente. Gracias. Alineación con las fuentes. Y sentí esto más fuerte y cada vez era lo que iba sintiendo, ya no era como muy de la mente. Cosas que no se sentían anteriormente en mi vida, como todo lo que sentía era desde el nivel emocional o mental, pero lo que se siente por el maestro a veces escapa, va más allá a las simples emociones que uno tiene normales o lo que uno mentalmente pues piensa. Y un momento que todavía no me había hecho discípulo y entonces un día pues ya me dijeron, mira Víctor, pero tú vienes tanto y ¿qué pasa? No, yo no, pero tú quieres ser discípulo. Claro, sí, sí. Bueno, empiezas pues. Vas a empezar desde tal día, de tal fecha. El maestro te envía a decir que comienzas desde tal mes, lo que fue octubre del año 2017. Desde octubre del año 2017 comencé a ser discípulo. Ha sido un tiempo muy distinto al que he tenido en toda mi vida y definitivamente la parte de internalización, el proceso que uno vive es algo pues, de otro orden, difícil de explicar. Yo, como anécdota, si es mejor en el orden, Blanca, vas a presentar a la hermana, no sé. Sí. Ok, y Comencemos seguimos hablando. primero por esta presentación de cada uno de ustedes, sobre todo Excelente. eso, ¿no? ¿Cómo fue que se acercaron al maestro? Y esto es repitiendo la pregunta para que Rosa lo pueda recordar. Excelente. Pues cuéntanos, Rosa. Gracias, Víctor. Ya seguiremos contigo. Buenas tardes, Rosa. Gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntanos también cómo te acercaste al maestro y cuáles han sido esas primeras vivencias con él. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, Rosa. Onamo Guru Chani Shantiananda Namo. Hace un año vino a Valencia el maestro a compartir lo que es la meta. Vino a dar ayer. Yo por medio de Insta he encontrado y dije, bueno, voy a ir a meditar con Poefá, y realmente meditamos con Poefá, pero también maestro. Entonces, ¿no? Como el enganche a todo lo que es siguiente a eso vino en otra oportunidad, vino 3 veces a Valencia y volvimos a ir. También fuimos a la charla Proceso de Nacer y Morir. Aquí hay algo más. Siempre voy a sentir ahí dije yo, bueno, aquí voy a encontrar algo más, ¿no? En el mes de febrero de 2020, hicieron
a ver, una jornada de lo que era Reiki y todas las terapias energéticas. El maestro dio varias charlas y bueno, y ahí quedamos más. En este caso quería ver algo más, ¿no? Allí se ha interactuado en los diferentes chats, en los live que hacía el maestro, que hacían las chicas, las hermanas. Y bueno, y de allí sucedió la magia, ¿no? Meses después, Saidif me escribe: Rosa, vas a ser discípula del maestro. Y bueno, titubeé un poco, yo sabía lo que había que enfrentarse porque ya en los chats nos habían explicado, ya el maestro nos había dicho lo que significaba ser un discípulo, de todo lo que es la religión, todo lo que va a pasar. Entonces uno iba como aún empezando todo lo que es el apego, las expectativas y todo lo que uno tiene que pasar, ¿no? Y para ser un discípulo. Bueno, de allí no pensé mucho y bueno, y aquí estoy, ¿no? Si es algo, como decía nuestro hermano Víctor, bueno, es indescriptible de lo que se puede hablar del maestro, de lo que te hace sentir el maestro y de esa manifestación del Cristo en nuestra vida, que es lo que es Él realmente. Bueno, es el orden, es la verdad, es ese pastor que está todo el tiempo cuidando a sus ovejas, ¿no? Bueno, esa es la presentación y bueno, continuamos. Muchísimas gracias, Rosa. Entonces, vamos a seguir después haciendo algunas preguntas y también, por supuesto, las que hagan las personas en el chat. Hasta ahora no hay preguntas, pero entonces, Víctor, vamos a continuar. Ahora que tú estabas mencionando, Víctor, lo que tiene que ver con los retiros. Parece que nos ibas a contar una anécdota sobre los retiros, o mejor dicho, nos ibas a contar una anécdota. Pero me gustaría saber también, aparte de la anécdota que ibas a contar, cuéntanos en qué consiste un retiro, qué se hace allí, porque yo supongo que la experiencia, yo no he podido estar en algún retiro, o sea, personalmente como discípula del maestro Shani Shaktiananda, no he podido asistir a ningún retiro, pero me parece que debe ser algo bien digno de contar y me gustaría que lo documentaras aquí, Víctor, aparte de la anécdota que ibas a contar. Entonces, te dejo los micrófonos, Víctor. Bueno, voy a empezar por lo siguiente. ¿Sabes que cuando uno le dice que uno va para un retiro, uno se imagina que, bueno, uno va chévere, ¿no? A descansar, a estar allí sabroso. No, no, con el maestro no. Con el maestro es una actividad detrás de la otra y luego la otra y luego la otra y bueno, siempre, claro, el maestro nos da nuestros ratitos, espacios de descanso y de, vamos a decirlo así, de entretenimiento, pero fueron unos retiros densos, sumamente, sí, con muchas actividades, sí, allí prácticamente, bueno, cuando uno se acuesta en la noche que terminó todo, uno cae como un plomo y en la mañana hay que brincar de la cama y salir, bueno, así como una escuela militar o algo así. Bueno, pero la verdad es que la experiencia es única y puedo contar varias anécdotas, pero bueno, va a durar todo el tiempo y no es lo correcto, pero vamos a contar algunas. En uno de los retiros, pero ahora no recuerdo si fue el primero o el segundo, el maestro hizo con nosotros una especie de actividad
en la cual él agarraba por la mano a uno de nosotros y caminaba, se salía de la parte hacia un pasillo externo, pasillo largo. Eso era de noche. Pues estábamos en Los Teques, hacía como frío. Entonces, él decía que después que termináramos, íbamos a contar, cada uno de nosotros contaba la experiencia, pues, o lo que había sentido. Entonces, lo agarraba uno de la mano y le decía a uno, cierra los ojos y vas caminando. Y iba uno, él lo llevaba uno agarrado de la mano y caminaba uno como, no sé, como 40 metros, 30 metros, hasta que llegaba al final del pasillo y luego daba la vuelta y uno regresaba. Era como medio bajadita y después iba como subidita. Y hasta que ya uno entraba, entonces ya él decía, abre los ojos. Ok, entonces uno entraba al salón, un salón que estaba ahí, y esperaba. Él después iba con otro discípulo. Yo en ese momento no lo era, pero iba con otro de los que estaba allí, fuera o no discípulo, e iba haciendo esta actividad uno por uno. Ahí fue de verdad, yo cuando él preguntó qué había sentido, yo no supe, bueno, sentí como si mi papá me llevaba. Eso fue lo que yo en el momento pude decir. La verdad es que con el tiempo es que sí me di cuenta de otras cosas, ¿no? Muy distintas. Y luego eso me fijó algo en mí. No lo había comentado con nadie, primera vez que lo comento, ya de hace un tiempo para acá. Esa actividad justamente y lo que yo sentí, la siento yo cuando hacemos el mantra del maestro. En el principio, que suena como unas campanitas, correcto. Primero suena un bongo, no sé concretamente cómo se llamará eso, pero... Los cuencos tibetanos. Ajá. Y yo de ahí en adelante siempre identifico ese sonido como el nacimiento, como cuando yo vine al mundo. Y luego, en el final del mantra, siento cuando ya me voy, pues se va. O sea, es una cosa y digo que eso fue lo que yo sentí realmente. Claro, uno dice cualquier cosa, porque uno se pone a pensar, no, sentí tal cosa, sentí tal otra, porque uno siente algo, ¿sí? Claro que tiene que sentir algo, pero de verdad que es una experiencia única, interesante y bueno, para mí quedó allí. Cada vez que yo oigo el mantra, me llega eso, siempre. Wow, Víctor. Sí. Está muy interesante. Entonces, Sí, digamos que la anécdota que nos ibas a contar estaba dentro de lo del retiro. sí, claro, esa actividad era en el retiro. Sí. Por eso, cuando estabas presentando, dijiste que ibas a contar una anécdota. No sé Esa sí, si... listo, listo. Bueno, realmente interesante lo que nuestro maestro nos hace sentir, ¿no? En muchos momentos de nuestras vidas que no nos podemos explicar y parecen desconcertantes para nosotros. Bueno, Rosa, yo quisiera entonces que nos contaras si también hay alguna experiencia que nos quisieras narrar, alguna de estas sensaciones bonitas que el maestro nos hace sentir. Bueno, Blanca, bueno, sí, vamos a hablar un poquito, a contar un poquito de mi experiencia de hace poquito, de hace unos días atrás, en donde tuve la oportunidad de convivir con nuestros maestros y nuestros hermanos. Eh, bueno, es algo maravilloso. Es como decía en el escrito que coloqué en el chat del templo, es realmente estar en casa, es volver a reencontrarte con tu padre, con esa persona que respetas, que amas, que pone las normas, eh, y se lleva
una vivencia, ¿no? Desde que te paras hasta, bueno, hasta dormir, ¿no? Siempre en la espera de qué necesitará el maestro en tal momento, ¿no? Al principio uno siempre está como a la expectativa, aunque uno trate de no tenerla. Y para mí más aún porque, bueno, no vivo en Caracas, ¿no? Y no había tenido la oportunidad de estar más de 2 días en el templo y bueno, y en esta oportunidad un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, en las mañanas, bueno, no sé si la palabra es divertido o espera, en lo que es el desayuno, hacer el desayuno con los hermanos, hacer el desayuno o colaborar para el desayuno para el maestro. Bueno, es maravilloso, ¿no? También lo que es compartir las enseñanzas en sobremesa, porque realmente allí es donde, o sea, es todo, desde que te paras, es la enseñanza en sobremesa después del desayuno, del almuerzo, de la cena. Entonces, estar totalmente atento a lo que realmente tiene que llegar a tu alma, a tu corazón, ¿no? Entonces, yo les contaba a los hermanos en el templo que yo me pongo totalmente en blanco cuando tengo que dar en blanco. Entonces, bueno, se lo, bueno, no vale, no. Dejo, este, tiene que hacer, no importa lo que diga, o sea, que no importaba como tal, ¿no? La manera. Y bueno, también con los hermanos que fue muy cómodo estar con ellos, con cada uno de ellos que te enseñan día a día cómo se debe llevar, ¿no? Cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, sin decirte cómo lo debes hacer. Entonces es una experiencia bien gratificante. Bueno, y estar con ese ser grandioso es también aprender a conocer cómo mira, cómo habla, cómo comparte, sus gestos, bueno, sus ojos, todos. De ahí se aprende absolutamente todo. Y bueno, el día a día se va haciendo más fácil te vas con la convivencia y con las actividades que hace dentro del... que para mí no fue difícil, no fue realmente... Y, eh, realmente vivirlo, ¿no? Dejar de convivir. Bueno, me encantaba porque yo no había tenido la experiencia, imagínate todo lo que se aprende, todo lo que realmente es una maravillosa, ¿no? Eh, y bueno, y fueron pasando los días, por supuesto no me quería venir, ¿no? Pero bueno, ya tendré o tendremos otra oportunidad de ir, que por supuesto va a ser más a menudo. Bueno, y como no voy a perder la oportunidad de invitarlos a que los que no han tenido la oportunidad de convivir más de cerca con el maestro, háganlo, porque de verdad es otra energía muy cerca de lo que es más sagrado, ¿no? Sí, Rosa, así es. ¿Decir algo? No, sí, ciertamente lo que te estás diciendo, ¿no? Las enseñanzas del maestro Shaktiananda son para la vida, son para la cotidianidad.
no necesariamente es pura enseñanza mística o simple teoría religiosa o hablar simplemente de la vida de Jesús, que está llena de tal vez tantos misterios para nosotros, porque nosotros podemos profesar una religión, pero puede que desconozcamos muchas cosas y el maestro nos ha podido aclarar muchas cosas que todos terminamos diciendo, pero ¿cómo no supe yo esto antes? Y sí, o sea, el maestro de hecho nos da enseñanza que es muy valiosa, pero que no tiene que quedarse en el papel o en lo escrito, sino que es algo que se debe vivir diariamente, cada segundo, cada minuto de la vida. Y yo creo que es eso, ¿no? Esa es una de las enseñanzas más importantes, que estamos aprendiendo cómo llevar nuestra vida y cambiar estilos de vida. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido me gustaría que cada uno de ustedes, nuestros invitados, nos comente qué cambios han hecho en su vida, qué cosas han sentido en su día a día, que, que bueno, que seguramente ustedes dirán, esto es algo que yo he aprendido con mi maestro. No sé quién quiere comenzar, Víctor o Rosa. ¿Comienzas tú, Víctor? Ah, tenía el micrófono apagado, está bien. No, le pregunto a la hermana Rosa si ella quiere hablar primero. Ya va que se me silenció un poco esto acá. ¿Quieres hablar primero, hermana Rosa? Sí, hay un poquito de problemas de audio. Abre el micrófono, Rosa. Estás muteada. Sí, se le cerró. Bueno, si no empiezo yo mientras sé. Ok. Sí. Sí, sí. En mi caso particular, cuando uno empieza en esto, según yo voy observando, mirando hacia atrás y mirando hoy, y todo ese tiempo, ha sido como un proceso, todo un proceso y un proceso complicado, porque es un proceso interno, no un proceso externo. Todo lo que prácticamente lo llevó a proceso externo, no, 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 no se traduce en nada prácticamente, sino en todo lo que es el proceso interno, ahí sí, todo la vida de uno internamente cambia. Y muchas cosas, hay otras que uno no logra controlar y que uno sigue trabajando en eso. Lo que yo estoy viviendo hoy, yo siento así que esto no lo hubiera aguantado. Y por lo menos no con el estado de ánimo que tengo, a decir como algo como un resultado obtenido. Me ha tocado en estos últimos años vivir situaciones sumamente complicadas y a veces incluso siento que no han sido tan complicadas realmente, pero sí son fuertes, donde ya no estoy en ninguna zona, casi que en ninguna zona de confort, estoy dedicado a situaciones que jamás me imaginé que iba a tener que estar dedicado. Y eso siento que sí, como yo era hace 4 años, hace 3 años y medio, 4, siento que yo hubiera tenido ataques de rabia, situaciones horribles, quejas. Todavía me quejo por ahí un poco, pero bastante disminuida. Y bueno, qué sé yo, cuánto me hubiese dado, cuánta rabia hubiese pasado y frustraciones. No tengo ese sentimiento. Sí es difícil. Sigo pensando que uno nunca puede estar tampoco tapando el sol con un dedo de que, no, pero es que porque me está ocurriendo esto mal, bueno, es por eso que yo estoy así. No, porque uno siempre está
proactivo de salir de este tipo de situaciones engorrosas que a uno se le presentan. Y estar dispuesto a tener la actitud, porque así es en la vida. Uno tiene que tener siempre una actitud, como nos dice ese el maestro, de cazador, esperando que se presenten las oportunidades y uno salir adelante con eso, ¿no? Esto lo digo porque en el caso particular, pues mi señora madre se cayó hace 1 año y 4 meses, se fracturó el fémur, fue intervenida, le pusieron un tornillo de titanio en la cadera y ella tenía 91 años. Luego cumplió 92, ahora va a cumplir 93 el mes que viene. Fue operada y entonces vino la pandemia al mes, porque eso fue en febrero del año pasado, vino la pandemia y bueno, la señora de servicio se desapareció. Y me quedé aquí con mi hija viviendo una situación de varios meses muy, muy fuerte. Yo me pongo a ver hoy y parece que no hubiera sido casi nada, pero sí lo es. Y bueno, gracias a Dios, pues por lo menos mi señora madre pues está bastante bien. Sí se desenvuelve por sí misma en muchas formas. No tiene tanta dependencia, por supuesto por su edad tiene que tenerla porque no puede vivir sola, ni pasar mucho tiempo sola tampoco. Pero haber vivido eso, yo no me lo puedo imaginar, de verdad, para mí, no sé, para mí hubiera sido algo catastrófico, algo que, bueno, me hubiera acabado y no me siento así. Más bien entendido que me ha correspondido, ya que soy el único hijo de ella que vive en Venezuela. Mis 2 hermanos están fuera del país y no pueden venir ni siquiera a ayudarme. Bueno, ellos ayudan de otra manera, pero no pueden venir a ayudarme aunque sea un ratico. Así pues físicamente acá, ¿no? Pero sí, ellos ayudan de otras formas. Pero eso es un cambio para mí, sin duda. El otro, pues, que uno se mantiene más en la parte interna, analizando cada situación, cómo uno reaccionó, cómo uno hizo, cómo uno no hizo, tratando siempre de que las cosas difíciles y complicadas de la vida tengan en uno el menor efecto posible. Poder llevar todas las cosas que en general, las relaciones con los amigos, con las parejas, con los hermanos, con Dios principalmente, primero que todo, que es una forma bien difícil de uno poder internalizar esto de siempre tener a Dios como primero de todo, de algo que te mortifica tu vida, pero si primero está Dios, entonces eso es de segundo orden, sin duda. Ahí pierde fuerza esta terrenalidad, pues, y este apego a todo, al sufrimiento, a los bienes materiales que no puedes tener y que necesitas, a las relaciones con los hijos, es que uno, pues, cuando se vuelven complicados, uno sabe que primero está Dios. Así que si eso es de segundo orden, deja de ser complicado realmente para uno. Y eso te quita reactividad, te quita rabia, te quita decepción. Eso es lo que una experiencia, pues, importante para mí y que aún todavía tiene que uno continuar porque, como bien nos ha dicho el maestro, cada vez que nosotros nos creemos que lo tenemos o que tenemos algo o que ya lo logramos, significa que automáticamente no hemos logrado nada. Así que esto empezó alguna vez y no va a terminar jamás, nunca. Continuará eternamente. El camino espiritual, creo que como ser humano sí tiene un fin, claro, pero eso continúa en otras vidas o en otra parte.
Wow, Víctor, qué impresionante lo que nos cuentas en relación a situación familiar, que eso siempre es bastante complicado y puede hacer que, bueno, que una familia a lo mejor hasta se desuna porque empiezan toda serie de victimismos y toda serie de problemas, que no, que ocúpate tú, que yo no puedo, pero qué bueno y qué maravilloso que esta fuerza que nos da estar cerca del maestro nos permite que nuestra familia siga unida y que nuestro temple siga firme. Una cosa que iba a decir, que quería agregar de lo que estás diciendo, es eso, que las situaciones nos fortalecen también, ¿no? O sea, a veces pueden ser bastante fuertes y tú le has bajado la reactividad, pero seguro que has ganado en temple y en fortaleza, y creo que eso es muy importante. Gracias, Víctor. A Rosa, veces entonces. se me salen un poquito las cabras del corral, como dicen, pero ahí rápidamente, como que salgo corriendo, me recojo y aplaco, ¿no? Porque no debemos dejarnos dominar tampoco por todas estas cosas tan complicadas. Sí, así es. Sí, sí, y que lamentablemente cuando no tenemos estas enseñanzas, no nos importa. O sea, si se nos fueron, si se nos salieron las cabras locas del corral, no le paramos. No, o sea, pensamos que bueno, yo soy así y ya. Y no se da cuenta uno, pues, de que eso puede tener sus consecuencias o que puede empeorar la situación realmente, ¿no? Me parece a mí, creo que es parte de, son las enseñanzas que nosotros como hermanos espirituales compartimos. Entonces, Víctor, qué relato tan, tan conmovedor realmente, pero bueno, lo que tenemos que tener fortaleza y seguir adelante con todo. Bueno, Rosita, Gracias. entonces cuéntanos tú esto, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida Bueno, a partir de fíjate, esas enseñanzas? mira, hace un año atrás, ¿verdad? El maestro siempre preguntaba así como, ¿cómo saber si eres espiritual, no? Entonces, siempre me llamaba la atención esa pregunta del maestro. ¿Y ustedes están siendo espirituales? ¿Y ustedes están siendo espirituales? Y bueno, yo en mi ignorancia, porque eso es ignorancia, yo creía que sí, que yo era espiritual, pues. Y yo misma me había hecho hasta las características de un ser espiritual. Eh, yo me las había creado en la cabeza, como que era buena persona, porque ayudaba a muchas personas sin pedírmelo, o me creía merecedora del amor de Dios eh, por todo lo que yo hacía. eh, y no nada, y pensaba también que tenía ganado el cielo, ¿no? Creía que por trabajar con los niños y por hacer cosas por ellos, eh, por trabajar en terapias energéticas, o hacer yoga, o hablar bonito, y dentro de todo llevaba una vida tranquila, me creía merecedora, ¿no? Entonces, eso entra hasta dentro del empoderamiento que uno tenía. Bueno, con una reactividad ante las circunstancias justas e injustas. Ya por ahí eso se fue cayendo poco a poco, el maestro se encargó de eso. Bueno, pero a lo largo de los meses y viviendo las enseñanzas del maestro que nos hace vivir, empecé a sentir que no estaba cerca de nada de eso. Y desde allí empieza ese proceso de autoevaluación al descubrir, al descubrirte y ver cómo realmente has estado viviendo con creencias y puntos de vista que no ayudan en nada. ¿Crees que, bueno,
¿Qué creen ustedes que fui viendo en mí? Que me ocupaba más por las cosas terrenales, la emocionalidad, los conocimientos, los pensamientos, satisfacer necesidades necesidades de los sentidos como tal, ¿no? Al 100%, la parte física y energética, pero de espiritualidad no tenía absolutamente nada, porque verdaderamente no la trabajaba. En realidad no estaba Dios en todo esto, ¿no? Dios no estaba metido en los planes que yo tenía día a día, no estaba por ninguna parte. Yo creía que estaba a través de las acciones diarias, pero bueno, así no era, así no es. Entonces descubrí que no hacía nada para Él, trabajaba nada más para la satisfacción de las necesidades terrenales. Y bueno, y con las enseñanzas vi que no había obediencia por ningún lado, hacía las cosas a mi manera, siempre he sido desobediente. Imagínense entonces con Dios, ¿no? No había nada. Y poco enseñanzas. Se va adentrando en la enseñanza para obedecer a Dios, para no defraudarlo. Y el maestro, ese es el trabajo del maestro, ¿no? Sentir. Es bueno decir que no estamos, pero no, porque Víctor, esto es un trabajo a diario, esto es un trabajo arduo, empinados y a veces en línea recta y a veces volvemos a bajar. Pero bueno, entonces yo digo que estoy en pañales todos los días, haciendo el esfuerzo de manejar lo que me deja acercar al Padre, ¿no? Sobre todo luchar con la mente, ¿no? Que es la que siempre está metiéndose en todo, mantener la raya, trabajar en las reacciones diarias frente a las circunstancias, tanto buenas y no tan buenas, que eso nos puede pasar y eso nos pasa a todos en realidad. Saber controlar toda esa forma de reaccionar que a mí me cuesta, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Y bueno, luchar contra esas expectativas de cualquier tipo, no esperar nada, eh, es duro, es bastante duro, se escucha fácil, pero es bastante duro y hay que trabajarlo. Igual con mis personalidades erigibles, esto es a diario, ¿no? El trabajar las personalidades, mantener a raya los sentidos, eso me cuesta muchísimo, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Intento esforzarme, caigo, vuelvo, como dice el maestro, el resultado, uno se esfuerza, pero el resultado será de Dios, ¿no? Y bueno, y trabajar por Dios es parte de las enseñanzas. Nuestras acciones deben estar dirigidas a cumplirlas, a cumplirlas con el corazón limpio, que es lo que realmente nos enseña el maestro. También se escucha fácil, pero no lo es. Bueno, ¿qué más puedo contar? Si he visto cambios en mi vida, no puedo enmarcarlo solo en felicidad porque no es así. Darte tropezones, golpes, caídas, ha sido una forma de aprender y se ve reflejado en lo que vivimos con el maestro. Se ve reflejado en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en los amigos. Me ha costado entender y sentir muchísimo lo que son las escrituras sagradas, pero cuando empiezas a vivir en ellas,
es un paso más, ¿no? Bueno, también sentirte parte de una familia espiritual con hermanos que pasan lo mismo que tú y viven lo mismo donde se encuentran. Se siente una afinidad increíble y hasta mágica. Solo con sentirlos, con escucharlos, puedes saber que pasan lo mismo que tú y que todos andamos en la misma en el tránsito de llegar a Rosa, me parece que te pierdo de vez en cuando, no sé, se me corta un poco. Pero, Sí, por aquí está. ajá, sí, de todos modos sí pudimos escuchar buena parte de lo que nos has contado, de cómo ha cambiado tu vida en función de las enseñanzas. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta adicional para nuestros invitados de hoy. Pues si no fuese así, hay una, hay una reflexión que al escucharlos, a los dos, tanto a ti como a Víctor, me surge, ¿no? Porque nosotros hablamos de cambios en la vida y a lo mejor esperamos decir, bueno, mira, yo antes tenía una vida difícil y ahora mi vida es esplendorosa, fácil, todo llega a mí felizmente. Eh, entonces, claro, tal vez eh, la motivación para empezar un camino espiritual, un camino de crecimiento espiritual, que es lo que nuestro maestro Shen Shaktiananda propone. Eh, ¿Cuál es la motivación? O sea, la vida cambia cómo, y, o sea, porque a pesar de ciertos golpes o de ciertas situaciones que siguen siendo fuertes, nosotros nos mantenemos en el camino de crecimiento espiritual. Mira, para que haya una pregunta. Pero de todos modos, bueno, aquí hay otra pregunta, pero esta fue una reflexión que tuve al escucharla. Entonces, la vida no se vuelve esplendorosa, pero aún así, ¿por qué continuamos en este camino de crecimiento espiritual? Eh, Víctor, si estás por ahí, o Rosa, ¿quién le gustaría empezar? Bueno, lo he hecho yo todo el tiempo. Ahora, no sé si Rosa quiere hablar primero. ¿O hablo yo? Usted me dice, Rosa. No, Usted tiene la seguimos palabra. en la misma. El mismo Bueno, orden. okay. Perfecto. Ok. Gracias, Víctor. Sí, definitivamente el proceso de concientización al que uno se empieza a someter de cara al camino de crecimiento espiritual es sumamente complicado. Sumamente complicado. Porque una cosa es estar con la mente pensando en esas cosas y otras cosas es haciéndolo desde el alma o desde las energías mismas. Pues vamos a decirlo así, ¿no? Desde las energías. ¿Cómo uno puede tener ese control de la mente que también te adecues energéticamente para mantenerte actuando y haciendo lo necesario o haciendo lo indicado por nuestro maestro para uno mantenerse en ese camino de crecimiento espiritual? Y lo digo porque uno suele desviarse demasiado. Uno se olvida, se relaja, deja pasar las cosas,
Y el problema, como lo dije, es de internalización. Desde que empecé hablando de eso, lo he dicho varias veces, es un proceso interno complejo, muy, muy complejo, que uno desde su parte interna actúa, hace todo para que tú puedas mantenerte dentro de ese camino de crecimiento espiritual, concientizando, controlando tu mente, tus energías, tus emociones. Es bien, bien difícil. Y bueno, nuestro maestro nos lo dice claramente, sin expectativas, pero los beneficios llegan, llegan. A veces uno ni siquiera se da cuenta, pero los tienes, incluso hasta en condiciones complicadas. Y esto de las condiciones complicadas lo digo porque a veces uno se olvida de muchas cosas o uno no las asume, uno no las concientiza, no las piensas. Y es el caso complicado de nosotros, que permanentemente estamos en un proceso interno. El proceso de cada quien es muy, muy particular, es el de uno, no es el de otros, no es el juicio hacia otros, es de uno. Es mantenerse allí diariamente, segundo a segundo, minuto a minuto. A veces yo ni pienso en nada y otras veces sí, y me mantengo en esa lucha, tratando de mantenerme allí, en la conciencia de qué es lo más importante, qué es lo primero. Eso es una clave importante, porque si tú no tienes a Dios como primero en todas tus cosas, antes que tus problemas, antes que tus emociones, antes que tus pensamientos, siendo lo más importante, esto se nos va así, pero fácil, muy fácil, y se nos va de la mañana a la noche. Eso a veces uno lo siente y es delicado, bien complicado, un término muy complicado. Excelente, Víctor. Vamos entonces Gracias. ahora con Rosa. Ya por ahí hay 2 preguntitas más para que las vayan contestando. Ya se las digo y me las contestan. Vamos adelante, Rosa. Blanca, fíjate, haciendo de repente, complementando un poco lo que decía Víctor, fíjate que viene siendo ese compromiso que tú tienes ante lo supremo, que en este caso lo más supremo es nuestro maestro. Entonces, es el compromiso hacia él. Y viéndolo de lo más práctico, como él lo ha dicho, si él es la esencia crística, si él es la persona indicada que te va a ayudar a llegar a Dios, esa es la mayor motivación que tenemos. Eso es desde lo práctico, ¿no? Que es difícil, muy difícil. Y para eso tenemos que adentrarnos en las enseñanzas, para eso hay que seguir el camino espiritual de la mano de él, constante, con el corazón limpio, que esa es la máxima, ¿no? Esa es la máxima de él. Y para llegar a tener el corazón limpio, como dice él, bueno, hay que seguir todos los lineamientos, hay que pasar por todos los dones espirituales, mantenerlos, nutrirlos día a día. Qué fácil o difícil, eso lo vamos viendo en el camino y a veces nos caemos y nos levantamos y así es. Entonces el compromiso, la actitud que tenemos ante nuestro maestro, que es el que nos va a llevar al Padre. Buenísimo, Rosa, sí. Por lo que cuando te escucho pienso que lo importante es que nos mantengamos en el camino, porque va a haber caídas, va a
momentos en que nos vamos a sentir bien, pero también puede haber momentos fuertes, pero también entender que esa fortaleza nos va a permitir seguir adelante y tener una vida más llena de significado, que por supuesto llegar a ese premio maravilloso de que es ganarse el cielo, que como tú bien lo dices, no es fácil. O sea, se escucha facilito, pero no es fácil y requiere fuerza, constancia de parte de nosotros. Chicos, excelente. Sus respuestas realmente, wow, me han dejado muy, muy sorprendida. La pregunta para ambos, bueno, Víctor primero, luego Rosa, de acuerdo a nuestra dinámica. ¿Qué le recomiendan a las personas que siguen al maestro, pero que no se involucran en los escenarios? ¿No Las se escucha, personas Víctor? que, sí, escucho, las personas que se acercan al maestro, que son, creo que devotos, ahora, ¿no? Devotos y seguidores. Tenemos las dos figuras Creo que estamos hablando de los seguidores, ¿no? Bueno, seguidores, de los seguidores. devotos ya están en otro nivel y los discípulos Claro, un poco más sí, cerca, los que son los que están más cerca. correcto. Mira, en el tiempo que yo no fui discípulo, no, el proceso que el maestro había abierto, según había oído del mismo maestro inclusive, de devotos o seguidores, creo que devotos no, yo había oído la palabra era seguidores. Para el momento que yo llegué a la presencia del maestro, como dinámica, seguidores, no había. Ese proceso alguna vez existió, y justamente en el tiempo que yo llegué, cuando me hice discípulo, se abrió de nuevo el proceso de seguidores. Algunos se convirtieron en discípulos posteriormente y otros más nunca fueron. Compartieron con nosotros, incluso varios de ellos estuvieron en alineación con la fuente, y de esa actividad hay creo que 2 o 3 discípulos que estuvieron en alineación con la fuente y son discípulos ahora, pues, y son discípulos que hoy están bien compenetrados en las actividades del templo y cercanos al maestro. Qué cosa tan chévere, tan bonita, ¿no? Nos vimos ahí, nos conocimos allí en ese curso, creo que es curso, de alineación con la fuente. Y la recomendación es que continúen como seguidores, y diría yo que y como devotos, que se mantengan allí, porque en la medida, mi caso particular fue así, que yo no era seguidor porque no se había abierto ese proceso, pero yo me mantenía constantemente acudiendo al templo, y iba entre conversaciones, a veces iba a lecturas místicas, a veces iba me empezaron a invitar a Evolución Consciente, y estuve yendo a Evolución Consciente algún tiempo antes de ser discípulo. Incluso acudí a los 2 retiros. Claro, mi hija era discípula y me imagino que por ese motivo es que fui invitado. Es muy probable, porque entonces pues se movían algunas, si lo ha sido de una manera chistosa, de influencia. No, realmente pues yo acudía muchísimo y tuve ese privilegio de poder acudir a ambos retiros y allí aprender mucho, estar muy cerca al maestro tanto tiempo, esos varios continuos con actividades especiales. Vuelvo a hablar de nuevo en uno de los sitios, porque hubo 2 retiros. En uno de ellos se hizo en un colegio en Los Teques y había una iglesia. Y entonces en esa iglesia, pequeña, pero una iglesia bien bonita, se hicieron varias actividades, y de verdad que fue algo hermoso, muy bello. El maestro nos hizo lavatorio de los pies a todos, y eso fue una actividad de verdad que
no hay palabras para definir lo que se siente. También los actos que uno hace, las reverencias, uno cuando va a la iglesia, cuando uno es católico, uno va a la iglesia, simplemente se persigna y ya. En nosotros aquí hacíamos otras reverencias a, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya estábamos envueltos en un ambiente muy, muy religioso, muy bonito, de mucha conciencia. Recuerdo que en esa ocasión nos estaban dando todo lo relacionado con las enseñanzas del sometimiento y el Guru Bhakti Yoga. Creo que era el Guru Bhakti Yoga. Y estábamos analizándolo todo y después de estar metidos en todas estas enseñanzas del maestro y leyendo todo el texto y analizándolo, ir a misa. O sea, no a misa, ir a hacer unas actividades dentro de la iglesia y tú con todas estas enseñanzas así fresquecitas de sometimiento, wow, eso fue muy bonito. Yo lo digo, esto lo estoy diciendo porque yo no era no tenía ni siquiera el título de seguidor, o sea, no era sino, no sé cuál sería invitado. Por eso le digo a los seguidores, y les doy bueno, ese consejo, les digo esas palabras de ánimo, de siempre mantenerse allí para que se sientan envueltos en todo esto que después te lleva a lo que sigue. Y esto no termina nunca, porque de aquí donde estoy continúan más cosas y más cosas. Es como si fuera, uno siempre es nuevo, siempre viene y vienen otras cosas. Es increíble la energía que nuestro maestro le imprime a todas sus actividades. Son, bueno, solamente de una persona con su esencia crística manifiesta. Eso es. Aló, toca Rosa, ¿se escucha? Sí, ¿Aló? ¿Ah? ¿Se oye? vamos a esperar que Blanca nos converse. Blanca. Se le fue el audio a Blanca. Parece. Vamos a revisar. Namaste, buenas tardes. Por aquí Isadora, retomando porque Blanca tiene problemas ahorita con el audio. Rosa, ¿nos puedes comentar por favor tu experiencia? ¿Qué les recomiendas a esas personas que siguen al maestro como seguidores, pero que no se involucran en los escenarios? Fíjate, no, ¿me escucho? ¿Me Sí, estoy Rosita, se escuchando? oye bien. Ok, no sé si me escucho, pero fíjate que escuchando a Víctor, noto que él tuvo más oportunidad y muchos han tenido más oportunidades de tener más de cerca al maestro, ¿no? Porque habían otros escenarios más vivenciales. Y bueno, y viendo ahora cómo está pasando, nuestros escenarios, la mayoría son todo de forma online. Entonces mi invitación es a que sigan todos sus escenarios, porque hay muchísimos, sigan a las hermanas que hacen todas las actividades, que también nos acercan con su palabra, con sus enseñanzas, porque cuando vemos vamos a hablar de Griselida, Baití, Karina,
que ellas tienen sus programas, y eso es una forma también de acercarse al maestro. Vienen siendo las enseñanzas de él mismo, ¿no? Entonces los invito a continuar. Si no estamos tan cerca, no estamos en Caracas, lo hacemos de forma online, tanto por la pandemia, por todo lo que está sucediendo. También lo otro es que esa semillita está, ¿no? Cuando seguimos ya algún escenario, la semillita está allí. Entonces viene siendo regar esa semillita y poco a poco acercarnos a lo que realmente viene siendo después un discipulado, y a los discípulos los invito a continuar, a acercarse más y más, a trabajar en función de su relación con el maestro y por supuesto con Dios. Y bueno, ser consecuentes. Más que todo es eso, ser consecuentes. ¿Me escuché? Perfectamente, Rosa. Muchísimas gracias. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es el día a día de un discípulo bajo los escenarios del maestro? Comenzando con Víctor. Bueno, el día a día de uno es permanentemente con la mente puesta en esto. Tu mente, pues, es el vehículo que tú usas. Ajá, ahora sí está el video. Sí, bueno, esta pregunta es como para pensarlo un poquito, ¿no? Porque uno permanentemente está en las actividades, permanentemente está revisando el chat, permanentemente. Entonces, ¿cómo es el día a día de un discípulo? Por ejemplo, ¿cómo es mi día a día con las enseñanzas? Complejo, difícil, porque te lleva a lo mismo que dije antes, a ese proceso de concientización permanente. Siempre estás autoevaluando. Cuando haces algo que no está bien y te das cuenta, entonces tú reaccionas internamente. Oye, no debí. Oye, no, estoy sintiendo, estoy reaccionando. Uno no debe reaccionar. Uno no debe tener ese sentimiento de reacción. Tienes que tener eso controlado. Para eso están las enseñanzas. La meditación es algo que te mantiene la mente bastante calmada, y llega el momento, si va uno, a veces sientes, o sea, ves las situaciones que te ocurren y te das cuenta que en otro momento eso te afectaba y simplemente pues pasas de largo, ¿no? No reaccionas a muchísimas cosas. Ese es el día a día de uno. Cómo uno puede enfrentar cada cosa, cómo te enfrentas a los karmas. A veces no lo puedes controlar y tú mismo te dices, oye, la verdad es que me vuelve a pasar esto y es el escenario perfecto y yo no lo aprovecho. Cómo esto te va a seguir ocurriendo, porque situaciones kármicas te siguen ocurriendo hasta que tú, de alguna manera, y eso es lo que creo, es parte del día a día de uno, cómo lograr liberarte, cómo limpias tú ese karma, con la ayuda de tu maestro, claro, pero tú también tienes que poner muchísimo de tu parte. Cómo tú enfrentas todas estas situaciones que tanto te molestan, te dan rabia, te mortifican. Y bueno, también lo dije antes, si uno logra interponer a Dios en cada cosa de tu vida, pero desde un proceso interno, no desde palabras, sino desde lo interno, te ocurren las cosas y tú internamente tú tienes a tu maestro y te conduces con él en todas las enseñanzas que él te ha dado. ¿Cómo puedes tenerlo? ¿Cómo puedes tenerlo cada vez que se te presente una situación? ¿O cómo puedes tenerlo siempre? Porque si lo tienes siempre, cada vez que se presenta una situación lo tienes. Entonces esa situación no te afecta. Puntualmente haces lo que tengas que hacer. ¿Mm? Pero
deja de afectarte, dejas de, bueno, haces lo que te corresponde hacer ante cada situación de tu vida. Eso es lo que es un día a día de uno. O sea, es complicado, muy complejo. Explicar eso, muy difícil, pero eso es eso. Un día a día es cada cosa, cada situación, cada molestia que tienes, cada situación que te presenta y de repente pasa eximido, ¿no? Como la deidad de Shani, ¿no? Shani, pasas el examen, estudiaste, se te pusieron el examen y lo pasaste. Eso es como eso, un día a día, ¿no? Qué complejo, qué difícil lograr eso. Bueno, eso es importante, ¿no? O por lo menos uno tiene que estar permanentemente, no aflojarse allí, no ir dejando que, bueno, ya no importa. Y todos los días aquí me pongo bravo y grito y hablo pestes del gobierno y no sé qué, y algo me moleste y ya estoy arremetiendo contra las personas. Entonces, pues eso no dejes dejar que eso vuelve a uno. A veces, como dije antes, se te salen las cabras del corral, pero no es, los segundos debes inmediatamente atajar eso, definitivamente, para que como que puedas pasar de un nódulo a otro, de un nodo a otro, de un nivel a otro, y así sucesivamente. Ese es un camino de crecimiento espiritual y creciendo dentro de ese camino, ya poquitico. A veces no crecemos, seguimos ahí estancados, pero seguimos y seguimos. Y ese es el día a día de un discípulo, por lo menos de mi persona como discípulo. Muchísimas gracias, Víctor. Me encanta que sí es verdad, lo has repetido, eso de poner a Dios de primero, todo lo demás pasa a ser secundario. Y realmente me gusta mucho ese razonamiento, porque finalmente, bueno, nosotros tenemos que internalizar eso de alguna forma y es verdad. O sea, Dios es primero y lo sentimos desde adentro, ¿no? No solamente palabras vacías. Rosa, entonces vamos contigo, cuéntanos tu día a día como discípula. Bueno, fíjate que el día a día como discípulo y haciendo de repente una reflexión de cómo empezó a ser un día a día, ¿no? Cuando te diste cuenta que estabas ya metido en escenarios de crecimiento espiritual y tienes que hacerlo un poco más organizado. Por supuesto, hay momentos en que hasta el día no te alcanza para poder hacerlo de la mejor forma posible. Entonces empiezas a ver las variantes, cómo hago, porque ¿se escucha? Sí. Ok. Sí, Rosa, perfectamente. Ok, gracias. Porque realmente para lograr hacer todo lo pedido, ¿verdad? Para trabajar por Dios tenemos que hacerlo un poquitico o bastante, o tratar de hacerlo lo más organizadamente posible. Entonces, porque tenemos que cumplir lineamientos, tenemos que cumplir cosas que hacer, tenemos que meditar en las mañanas, tenemos que hacer nuestras postraciones, los que se postran, participar en todos los escenarios y recordando que tenemos una vida también terrenal que llevar, ¿no? Que por supuesto hemos ido suprimiendo muchas cosas para poder acercarnos un poco más a lo que realmente queremos, a todo lo que es, sí, el crecimiento. Y para eso se necesita bastante tiempo, pero tiempo eh, no porque lo exige el maestro, sino porque te lo tienes que exigir tú, porque realmente eso es para ti, el crecimiento es para ti. Entonces, bueno, como venía diciendo, es eso, el meditar en la mañana, el desayunar a una hora determinada para que te dé tiempo, también la obediencia es súper importante en este camino, el sometimiento ante lo que el maestro nos pide, ante lo que Dios nos pide, también todo lo que es la parte de los escenarios, porque no es un solo escenario, vemos, todos sabemos que
que tenemos que participar activamente en todo lo que de repente una tarea, de repente una tarea por un lado, tenemos que hacer el arte por el otro, tenemos un live en un momento determinado. El maestro se está hablando en el chat de evolución consciente, pero también estamos hablando en lo de las criptomonedas. Realmente esa es la vida de un discípulo, ¿no? Entonces es estar atento, pendiente de todo lo que realmente el maestro nos va a enseñar, de todo lo que nosotros, porque realmente esto es para nosotros. Él lo que nos lleva es de la mano y nosotros somos lo que tenemos que organizarnos el día. Es muy, no es para desanimar, más bien todo lo contrario, pero sí es bastante complicado para tratar de acercarse un poco más a lo que nosotros queremos, pues, que es, es estar en el camino espiritual con el maestro. Perfectísimo, Rosa. Entonces, ciertamente necesitamos organizar nuestro tiempo, ¿no? Porque Sí. pues, nuestros días tienen 24 horas, pero como bien dicen algunas de nuestras hermanas, cuando nosotras empezamos a dedicar tiempo a Dios, estas actividades que nos acercan a Dios, el tiempo rinde mágicamente. Entonces, ciertamente sí, la invitación es a administrar ese tiempo. Como dijo Víctor, saber qué es lo más importante y en función de eso, pues priorizar, organizarnos para que podamos estar siempre atentos a los escenarios del maestro. Creo que por aquí queda una última pregunta que dice, para Víctor primero, por favor, ¿cuál es la enseñanza que más les ha costado hasta ahora? Todas. Todas. ¿Cuál es la enseñanza más importante? ¿O la que más ha costado? Es que Todas. el maestro nos ha dado todas las enseñanzas. Él dice que él ya ha dado todas las enseñanzas. Bueno, no sé desde cuándo hasta cuándo. Por lo menos yo no he oído alguna fecha, no he oído. Pero cuando él nos dice que ya hemos recibido todas las enseñanzas, es porque las hemos recibido. Y siempre, aunque sea una enseñanza que no hayamos oído antes, siempre es algo que ya se ha visto o se ha dado. Me imagino que por eso el maestro dice que todas las enseñanzas ya las ha dado. Maestro nos da múltiples perspectivas o múltiples panoramas de una misma enseñanza. Porque al final todas las enseñanzas tal vez sean una sola, ¿no? Y todas las demás, todo es alrededor de la sola enseñanza, ¿no? Creo que es volver al Padre, entender eso, entender que nosotros tenemos que volver al Padre, que salimos del Padre y que tenemos que volver a Él, porque desde el punto de vista terrenal, eso no se ve. Uno viene de la mamá, del papá. Terrenalmente hablando, esto es así, pero uno no ve que uno viene del Padre y vuelve al Padre. Eso, como terrenalmente hablando, no lo vemos. Místicamente, o dado como una enseñanza, sí, claro, ¿no? Y a todos nosotros, pues, suficientemente desde el primer día el maestro, pues, nos ha ido dando esa enseñanza, que salimos del Padre y nos volvemos a Él. Y nos lo ha explicado desde el hinduismo, desde el budismo. Bueno, el budismo es muy como de explicaciones muy pocas, ¿no? Es más de hechos, ¿no? De estar absolutamente en la renuncia, prácticamente, casi que, bueno, es de mucho fundamento, pues, el budismo, pero desde la parte cristiana, desde la parte hinduista, en las enseñanzas que nos da el maestro cuando
nos da el Bhagavad Gita en evolución consciente. Eso es lo más importante y lo más difícil de uno comprender, de que uno viene del Padre y todo debe ser dirigido a volver a Él. Todo lo que se haga, todas las enseñanzas que puedan, parten de esa. O sea, principio y fin. Por lo menos creo que de la terrenalidad, ¿no? Porque no hay fin para el alma, no. Para el camino de vuelta al Padre, ya cuando se vuelve al Padre, lo que termina y lo que tiene fin y lo que empieza es la terrenalidad. Eso para mí es la enseñanza más compleja, más difícil de tenerla. Me gustó muchísimo, Víctor, que hayas dicho que en realidad la enseñanza es una sola, ¿no? Y sí, tal vez hay muchas maneras, que eso es lo que el maestro magistralmente hace, que es utilizar muchísimos recursos para enseñarnos todo lo que nosotros debemos saber. Y sí, a veces incluso nos tiene que recordar algunas cosas que las vamos olvidando en el camino porque estamos en esta terrenalidad y muchas veces olvidamos eso que tú estás diciendo, lo que es más importante, ¿no? Que es Dios. Entonces, sí, me gusta mucho eso que dices, pero ciertamente es una enseñanza grande que se puede dividir en muchas vertientes que son importantes, todas. Además me encanta eso, ¿no? Que digas todas son importantes. Pero bueno, tal vez Rosa sí tiene alguna en específico que le haya costado más o que le parezca más importante. Te escuchamos, Rosa. Mira, Blanca, realmente hablar de una sola enseñanza, como decía Víctor, es muy difícil, ¿no? En el tiempo que tengo, porque es poco, yo me considero muy poco tiempo, sería hasta mezquino nombrar una sola enseñanza, porque es un todo, porque es una gran enseñanza como lo que tú estás conversando, ¿no? Y el camino espiritual va de la mano constante del maestro. Vemos una constante que se repite y es lo que yo dije hace rato, que es la de corazón limpio, pero para llegar a eso necesitamos muchísimas enseñanzas, ¿no? Y sí, me quedaría corta hablando o acordándome de tantas enseñanzas que nos da el maestro a diario, que debemos ponerlo en práctica. Bueno, más que ponerlo en práctica, ya tú vas actuando de la forma correcta si tu alma captó todo lo que el maestro nos ha venido enseñando, ¿no? Entonces, cuando empecemos a vivir en función del espíritu, conoceremos realmente la verdad. Hermoso. Gracias, Rosa. Chicos, veo, bueno, hermanos, veo que parece que no hay más preguntas. Siento que esta sesión ha sido muy sentida, muy movida. Hemos hablado desde el corazón lo que ha significado para nosotros estar en este camino de crecimiento espiritual. Esperamos entonces que las personas que nos escuchan se sientan motivadas a buscar lo que es verdaderamente importante. Y bueno, muchísimas gracias por estar. Valencia, Víctor desde Caracas. Gracias a los dos de verdad. Gracias a las personas que han hecho sus preguntas. Y bueno, por la tarde de hoy entonces nos despedimos. Gracias a todos. Namaste, muchas gracias. Namaste, gracias por asistir y por sus preguntas. Onamo Guru Chani Chantiananda Namo. Muchas gracias a todos.
Gracias, hermanos, por sus testimonios. Namaste. Namaste. Namaste, hermano, gracias.